Bueno, una vez finalizó la instalación de Laravel, vamos a ver que acá Laravel me instaló muchas dependencias de otros proyectos, ¿ya? Por lo tanto, en realidad Framework podríamos, o sea, Laravel podríamos decir que es un conjunto de dependencias ordenadas de cierta manera, la cual brinda opciones definidas como login de usuarios, conexión a base de datos, pero entre ellas también hace uso de distintas y diversas librerías ya existentes en el mercado, podríamos decirlo. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que si se fijan, me ejecutó Laragon automáticamente el PHP Artisan Key Generate, que para quienes no estuvieron en la clase, eh, toda aplicación de Laravel tiene que tener seteada un application key que se genera a partir de ejecutar el comando php artisan key generate. ¿Para qué es importante este key de aplicación? Sin este key de aplicación, primero que nada, la aplicación de Laravel no va a funcionar. Me va a tirar un error. Va a decir que necesitamos generar una llave. Esta llave es utilizada para generar los tokens de sesiones de cada uno de los usuarios. Por lo tanto, tenemos que tenerla. Y también nos sirve para generar los tokens de autentificación de los formularios de validación. Por lo tanto, es necesario generarla. Si nosotros instalamos o bajamos un proyecto ya hecho, necesitamos ejecutar manualmente este comando php artisan key generate. Un punto importante es que vamos a ir, bueno, en este caso, antes de explicarlo, voy a abrir el proyecto dentro de Sublime Text. Voy a Open Folder, voy a seleccionar mi proyecto que era Blog Laravel, seleccionar carpeta, y vamos a ver que aquí tengo todas las carpetas importantes de mi proyecto y los archivos principales del root. Por lo general, los archivos principales del root no los vamos a tocar, exceptuando el webpack, composer.json y con package.json. Y adicionalmente tenemos el archivo .env que también vamos a tener que modificar. Si nosotros bajamos un repo automáticamente de un proyecto Laravel, el .env lo más probable es que no venga. Pero sí va a venir el .env.example. Si se fijan, es casi el mismo archivo. Lo único que está cambiando actualmente es el app key, que es efectivamente el application key que me genera este comando. Por eso que el .env lo tiene y el env.example no lo tiene. Este .env, este archivo de environment, tiene definidas todas las variables que vamos a utilizar en el sistema, en el computador en el cual estemos trabajando. Estemos ejecutando el proyecto de Laravel. Por lo tanto, siempre va a ocurrir que en local vamos a tener una versión de ese .env y en el servidor final, el hosting, VPS, el servidor de producción, vamos a tener otro archivo de configuración de environment dentro de nuestra aplicación. Porque la conexión a base de datos va a cambiar, ya la URL principal va a cambiar y el debug, el que me muestre los errores visualmente, va a estar en falso si es en producción, porque no queremos que nuestros usuarios vean las fallas de la aplicación, ¿ya? Sino que les muestre simplemente, hey, algo no está bien en el servidor, ¿ok? Porque si no, se va a visualizar el código y no es algo que queramos por un tema de seguridad. Ya, con esto ya tenemos un proyecto seteado de Laravel. Si yo me voy a Laragon, voy a hacer clic derecho, www, y voy a buscar blog Laravel. Fíjense que ahí aparece. Si accedo, me va a llevar a esta URL localhost/blog Laravel. Esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos entrar a bloglaravel.oo y que se vea mi proyecto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es detener la ejecución del Laragon. Damos clic en Stop y vamos a iniciar nuevamente en Start All todos los servicios del Laragon. Me aparece una notificación que quiere acceder al CMD de Windows. Le vamos a decir que sí.
Y una vez que tengo esto, me detectó un nuevo proyecto, por lo tanto me va a editar el archivo host de Windows, indicándome, a ver, vamos a ver si acá, la verdad nunca he entrado desde acá al host, aquí, genial, se abrió acá, aquí. Si se fijan, abrimos el archivo host y me dice que el dominio blocklaravel.oo va a apuntar a 127.0.0.1, que es la IP local. ¿Okay? Así que estamos bien en ese sentido. Por lo tanto, si ahora vuelvo a ir a www y selecciono Block Laravel, vamos a ver que ahora me carga blocklaravel.oo y me aparece la imagen correcta. Así que ya está andando nuestro proyecto. Segundo paso a realizar es generar mi base de datos, que es lo que vamos a utilizar dentro del proyecto. Por lo general uno, como lo hicimos en clase, tenemos la petición del cliente y vamos a ir descomponiendo esta necesidad del cliente. Lo habíamos visto con un ejemplo de una psicóloga, por ejemplo. En este caso, donde necesitamos distintas tablas, distintos datos y podríamos nosotros en una pizarra o en papel, en primera instancia, definir esas tablas de la base de datos. ¿Qué vamos a necesitar? Una tabla de usuario, perfecto. Vamos a necesitar una tabla de post, una tabla de artículos, una tabla de productos, etc. Y adicionalmente vamos a poder generar estas relaciones entre cada una de las tablas. Por ejemplo, poníamos el caso en la clase de la tabla provincias, en la tabla comunas y la tabla región, en donde habíamos dicho que una provincia iba a estar relacionada a una región y una comuna iba a estar relacionada a una provincia. Por lo tanto, aquí tendríamos una llave foránea, un foreign key, para enlazar cada uno de estos datos, cada una de estas tablas. Por lo tanto, el primer paso vendría a ser tener esa idea de base de datos que tenemos que realizar. Así que lo que yo voy a hacer acá, voy a generar, no vamos a crear todo el proyecto obviamente, pero vamos a idear una página de blogs, porque creo que ya habían hecho una página estilo blog con artículos y todo. Así que yo voy a definir acá, por ejemplo, una tabla post, la cual va a componerse de un título, se va a componer de una descripción, de la fecha de creación, ¿qué más? Una fecha de creación, visitas, que es la cantidad de visitas que ha tenido ese artículo. Luego vamos a tener una categoría, una tabla de categorías, categorías, donde vamos a tener obviamente el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Aquí me falta un ID. Pasa que se genera automáticamente, ahí lo van a ver. Por eso no lo había puesto. Y la fecha de creación de esa categoría, por si acaso queremos saber cuándo se creó una categoría, etc. Luego tenemos la tabla de usuarios, users. Vamos a tener un nombre, un email, que en realidad no vamos a utilizar mucho en este video. Nombre, email y contraseña. O password en realidad. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo. A ver, categorías, post, users. Ya. Y una vez que tenemos estas tres tablas básicas, tenemos que pensar en si un post, un artículo, un elemento de la tabla post, puede estar asociado solamente a una categoría o a múltiples categorías. En WordPress, por lo general están asociadas pueden tener múltiples categorías. Así que vamos a hacer algo así para generar esas relaciones.
category post, va a tener un ID, va a tener una clave foránea de la categoría y una clave foránea, un foreign key correspondiente al post, que estamos utilizando. ¿Ya? Eso sería todo lo que vamos a realizar así rápidamente. Por lo tanto, vamos a ver que en el proyecto, una vez que tengo esta ayuda visual, que puede ser en papel, etcétera, vamos a ir a la carpeta Database en mi proyecto, en este caso Blog Laravel. Voy a ir a la subcarpeta Migrations y vamos a ver que hay dos archivos. El primer archivo dice Create Users. Y si nos fijamos, en realidad las migraciones son las tablas que nosotros vamos a crear dentro de la base de datos. ¿Qué son las migraciones? Son archivos, en este caso de PHP, las cuales en los cuales nosotros seteamos las columnas que va a tener esa tabla, el nombre de la tabla, qué tipo de datos va a ser cada columna de esa tabla, y nosotros vamos a poder ejecutar estos archivos y automáticamente Laravel me va a generar esas tablas dentro de la base de datos. ¿Por qué es importante un sistema de migraciones? Yo antes no lo utilizaba, lo hacía a mano. Lo que uno hacía antiguamente era ir a phpMyAdmin o cualquier gestor de base de datos y creamos las tablas a mano, creamos las columnas a mano, y era un cacho porque pedían un cambio y tenemos que borrar todo. Si cambiamos de un PC a otro tenemos que exportar el .sql, importarlo en otro computador. Son muchas cosas molestas y pérdida de tiempo. Por lo tanto, existen actualmente las migraciones, donde uno define una tabla, define sus columnas y define los tipos de datos que van a tener, que va a ser cada una de esas columnas. Por lo tanto, Laravel trae por defecto la tabla users, que vendría a ser la tabla usuarios, con un ID, un nombre, un email, si el email ha sido verificado, que lo cual lo podemos dejar tal cual, y una columna password, que vendría a ser la contraseña. Posteriormente tenemos una tabla password resets, que trae un string, email y un token, que en realidad es para un sistema automático que resetea la contraseña que trae Laravel, ¿ya? Pero no vamos a ver nada de eso. Por lo tanto, tenemos la tabla usuarios con estos campos bien listo. Lo que necesitamos hacer es crear una migración para la tabla post, ¿ya? Antes de eso vamos a generar una tabla, la tabla de categorías, ¿ya? Así que vamos a ir a la terminal y vamos a hacer uso del comando que vamos a utilizar mucho dentro de Laravel, que es artisan. PHP artisan, ¿ya? ¿De dónde viene este artisan? Si vemos en el proyecto Blog Laravel, vemos que hay un archivo llamado artisan. Fijen acá. Y este comando, eso se va a ejecutar mediante PHP. Por lo tanto, con este comando vamos a poder utilizar y generar muchos archivos. Podemos generar controladores, podemos generar modelos, podemos generar perdón, podemos generar migraciones, seeders, factories, etcétera. Inclusive nosotros podemos generar nuestros propios comandos, y eso es lo interesante del proyecto, ¿ya? O sea, del comando de Laravel. Nosotros podemos setear un comando de terminal, por ejemplo, el generar un no sé, que me recorra todos los usuarios, busque quién está de cumpleaños y le mande un email, que es lo típico que uno hace con un comando, ¿ya? Y que ese comando se ejecute diariamente a las 12:01 de la noche. ¿Okay? Ya, voy a limpiar la terminal un poquito para que se vea mejor. No me limpió Ya, no sé, es que no ocupo esta terminal en realidad. PHP Artisan. Vamos a ejecutar make migration. Vamos a decir PHP Artisan
crea una migración llamada create category categories table. Ya, me tira ese error. Me dice que el input file artisan no fue encontrado, y es porque en realidad estamos dentro del directorio www y no hemos accedido al proyecto. Por lo tanto, primero tenemos que acceder al proyecto, cd block Laravel, enter. Ahí, una vez estamos dentro del proyecto, si movemos la flecha hacia arriba, vamos a ir recorriendo los comandos que hemos ejecutado y vamos a ver PHP Artisan make migration create categories table. Ahí me genera la migración. Si se fijan, me genera la fecha en la cual fue generada. Por lo tanto, aquí me va a aparecer en orden. Fíjense, aquí me aparece la tabla. Vamos a generar también la tabla posts. Luego vamos a generar, déjenme ver, aquí tenemos categorías, post, y vamos a generar la relación category post. Category post, guión bajo post. Ahí. Perfecto. ¿Por qué category post tiene que ser al final? Porque en category post vamos a generar una llave foránea, un enlace entre la tabla categorías y la tabla post. Por lo tanto, si nosotros generamos ese enlace entre esas dos tablas antes de generar esas tablas, obviamente me va a tener un error, que era lo que pasaba en las clases. Entonces, una vez que tengo estas tablas, fíjense que me generó 3 archivos con un código en específico, donde dentro de esta migración, esta clase create categories table extiende de migration, vamos a tener dos funciones, up y down. Y dentro tenemos un schema create categories, que en realidad lo que hace esto es crear la tabla categorías, y este va a eliminar la tabla categorías. Y dentro de la función de create, la función up y create, vamos a tener dos campos, table increments id, table timestamps, apertura de paréntesis. Si se fijan, todos los archivos tienen exactamente lo mismo. Y aquí vamos a empezar a definir las migraciones. Podemos hacernos una idea viendo la migración de user que viene por defecto. Tenemos que podemos generar una tabla de tipo string, ya, timestamp. Pero si necesitamos saber mayor información, podemos venir a la documentación de Laravel. Vamos a buscar migrations, aquí en database migrations, y vamos a ver todas las posibilidades que tenemos de crear los tipos de columna. Aquí tenemos la disponibilidad de tipos de columna que podemos generar, podemos utilizar. Si tienen alguna consulta, pueden venir acá y decir, ya, este tipo de columna me sirve para mi proyecto. Por lo tanto, vamos a empezar a definir esas columnas. Vamos a especificar primero una columna de tipo string llamada name, que es el nombre de la categoría, y el fecha de creación. Fíjense que aquí habíamos puesto fecha de creación. Se genera automáticamente con este comando timestamp. Lo que me genera es una columna created at y updated at, que después las vamos a ver cuando ejecutemos las migraciones. Por lo tanto, la tabla de categorías ya está lista. Vamos a generar la tabla de posts. Vamos a generar un string que va a ser el título, que va a ser de unos 80 caracteres máximo. Vamos a colocar una columna de tipo text porque vamos a tener el contenido, va a ser la description, y le vamos a quitar ese límite. Fecha de creación, ya habíamos dicho que ya viene, que es el timestamps. Por lo tanto, lo que nos falta generar es el visitas. Así que vamos a generar aquí una columna de tipo entero, integer, y vamos a llamarla visits. Y le vamos a indicar, fíjense, con una flechita, porque estamos dentro de un objeto, podemos hacer a cada uno de su data. Vamos a llamar a la función que me setea
un valor por defecto dentro de esa tabla, de esa columna, perdón. Y le vamos a decir que el valor por defecto va a ser 0. Porque cuando creamos un post, las visitas van a ser 0, obviamente. Así que tenemos generada la tabla post. Fíjense acá, está listo. ¿Qué más nos falta? La category post. Vamos a generar una relación. Y esa relación es un poquito larga. Si tienen dudas de cómo generar esa relación, se van a la documentación de Laravel, porque en realidad uno no se la aprende, la copia y pega. Foreign key constraints. Ya, pero es que no era lo que quería. Ya. Vamos a copiar eso. Vamos a generar. Primero vamos a generar un integer. Le vamos a decir que va a ser de tipo unsigned, o sea, va a ser sin signo. Y esta columna la vamos a llamar FK para indicar que es un foreign key visualmente. Digamos, ya, esto está enlazando a otra tabla. Por eso uno le coloca FK. Guión bajo category. ¿Ya? Hace enlace a un enlace a una categoría. Y abajito, una vez que generamos esa columna FK category, tenemos que indicarle que es una clave foránea que hace referencia a la columna ID de la tabla categories. ¿No? Es así como nosotros seteamos una clave foránea. Primero generamos la columna, que es de tipo entero, de tipo unsigned, que va a ser sin signo, y luego decimos, esta columna FK category va a ser una clave foránea que hace referencia a la columna ID de la tabla de categorías. Eso es todo. Por lo tanto, vamos a copiar estas dos líneas y vamos a generar el FK post que hace referencia a la columna ID de la tabla post. Perfecto. Tenemos lista la relación, que en realidad este tipo de tablas en donde involucramos un campo de una tabla y de otra es una tabla pivote. ¿No? Listo, con eso tenemos todas las migraciones. Y nosotros vamos a querer setear. De momento no tenemos ninguna base de datos creada en realidad. Ya simplemente estamos definiendo qué queremos setear dentro de mi base de datos. Qué queremos crear. Por lo tanto, necesitamos ahora finalmente crear esa base de datos, enlazarla con mi proyecto de Laravel y finalmente crear las tablas que estamos definiendo ahora. Por lo tanto, voy a ir a Laragon, voy a ir a Database. Aquí Laragon me trae un programa que se llama Heidi SQL. Voy a ir a mi conexión de Laragon, doble clic, voy a ver todas las bases de datos que uno tiene y voy a hacer clic derecho, crear nuevo. Fíjense, clic derecho donde dice aquí arriba Laragon, crear nuevo, base de datos. Voy a escribir blog Laravel. Ese es el nombre de mi base de datos. Voy a hacer clic en aceptar. Ahí. Me genera la base de datos. Ahí está. Y está vacía. Por lo tanto ya tenemos creada una base de datos. Vacía, pero está. Ahora voy a ir al archivo de environment.env, no el env-example, ojo, el .env. Y en la parte de database, que son estas de acá, voy a especificar el database, el nombre de mi base de datos, que por defecto viene como homestate. Voy a dejarla como blog Laravel. Mi username voy a dejarlo como root. Y el password va a estar vacío, porque en realidad la conexión local de mi base de datos es sin contraseña, así que lo dejo vacío. Una vez que tengo esa conexión lista, me voy a la terminal y voy a ejecutar el comando php artisan migrate .fetch. Si se fijan, nosotros podemos ejecutar
simplemente migrate sin el 2.fetch me va a crear las tablas y todo bien. La primera vez que en caso que mi base de datos esté vacía. Si yo ejecuto el migrate fetch, que es lo que ejecuté aquí, 2.fetch, lo que va a hacer es, va a revisar la base de datos, me va a borrar todas las tablas y me va a crear las tablas de nuevo en base a los archivos de migraciones que tenemos acá. ¿No? Por lo tanto, si yo hago ahora un PHP Artisan Migrate, me dice que no hay nada que nosotros migremos, porque ya las tablas los archivos, las migraciones especificadas acá ya están ejecutadas dentro de mi base de datos. Si yo voy aquí a Heidi SQL y actualizo con F5, voy a ver que tengo categories, category post, una tabla migration, que es la que se genera automáticamente por defecto, password reset, post y users. Si me voy a post, voy a ver que tengo mi title, description, visits, y aquí están los campos de created at y updated at, que son los que yo les había dicho de que se generan automáticamente con esta línea timestamps. De esta manera ya tenemos una conexión a base de datos, tenemos las migraciones seteadas y tenemos además hemos ejecutado una migración y hemos podido eliminar las tablas existentes. Si yo vuelvo a ejecutar migrate fetch, lo que va a hacer es borrar todas las tablas y las genera de nuevo. Fíjense.